Bien, hermano, la semana pasada comenzamos con un tema que es la importancia de la instrucción. Es decir, la importancia de ser instruidos. Y, hermanos, es importante dejarnos instruir, guiar, dirigir por las personas que Dios pone delante de nosotros para ese cometido, para esa asignación. Pero también es importante, hermano, no solamente tener el conocimiento, sino también es importante obedecer las instrucciones que vienen y son dadas de parte de Dios. Dijimos pues la semana pasada que es necesario que permitamos ser instruidos y que para eso se necesita tener un espíritu enseñable para que podamos recibir y obedecer la voluntad de Dios. También dijimos, hermanos, que Dios nos ha dado a todos inteligencia. La inteligencia es la que nos hace captar, aprender y tener el conocimiento de muchas cosas. Pero también dijimos que el hecho de tener el conocimiento no necesariamente nos hace actuar con sabiduría. Porque sabio es aquel que teniendo el conocimiento para hacer lo que es bueno, lo hace. Dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Dijimos también que muchas veces a nuestra carne no le agrada recibir instrucción. No le agrada que le digan qué hacer o cómo hacer las cosas. A nuestra carne, hermano, muchas veces no le agrada eso. Y dijimos, cuando alguien, por ejemplo, te da un consejo, cuando alguien te exhorta, aun cuando alguien te corrige, a la carne no le gusta. Pero es importante que lo recibamos, porque cuando tenemos una actitud de rechazar la dirección o el consejo, lo único que estamos haciendo es detener o retrasar nuestra propia bendición. Dios, dijimos, ya tiene grandes bendiciones para cada uno de nosotros. Ahí están. Dios ya quiso, ya puso en su corazón la bendición que va a darte. Pero muchas veces por no recibir la instrucción, por no dejarse dirigir, por no atender el consejo, entonces nuestra bendición se queda atorada, se retrasa o no llega en el tiempo que tiene que llegar. Y dijimos que se necesita cierta madurez en términos espirituales para atender todo esto. Y la madurez tampoco se determina por el tiempo que usted y yo llevamos en el Evangelio. Porque la madurez, dijimos, no tiene que ver solamente con el tiempo que llevamos en el camino del Señor. Hay personas, dijimos, que llevan mucho tiempo, años en el camino y siguen siendo personas inmaduras espiritualmente hablando. Pero también por el otro lado hay personas que tienen poco tiempo y son más maduras que los que ya tienen muchos años. Por otro lado también dijimos, y estoy haciendo aquí un resumen para continuar, que también hay personas que han aprendido, es decir, ya tienen el conocimiento a través de la palabra, de los mandamientos de Dios, de cómo Dios quiere que se hagan las cosas. Pero lo que pasa es que no quieren hacerlo. Quieren hacer las cosas a su propia manera y no a la manera de Dios.
Personas que aún sabiendo, teniendo ese conocimiento, no han tenido la revelación de la instrucción. Y vimos ejemplos en la Biblia, vimos un ejemplo, hermanos, de que aquellos que no tienen la revelación de lo que Dios quiere o como Dios quiere que sean las cosas, tuvieron que pagar un precio muy alto porque no tuvieron la prudencia para atender la indicación. Entonces, hay que aprender a seguir instrucciones, pero también necesitamos prudencia. Dijimos que cuando decimos estas cosas no tienen que ver conmigo, no me voy a meter, eso es prudencia. Hay algunas veces que decimos estos temas no son de mi incumbencia, no me competen, no voy a hablar, no voy a intervenir, eso es prudencia. O muchas veces cuando decimos, están hablando de esto, de aquello, pero yo no voy a opinar de eso. Eso es prudencia. Y eso es tener la instrucción correcta. Fíjese lo que dice Proverbios 17:27. Dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Repito, el que se ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Y oiga, aquí habla de entendimiento, sabiduría y prudencia. Es decir, este versículo describe a alguien que tiene madurez espiritual. La semana pasada pusimos un ejemplo. Vimos el caso de un hombre llamado Usa, ¿recuerda? Para los que no estuvieron, Usa fue un hombre que al mirar que los bueyes donde iba el arca del pacto de Dios iba a caer porque los bueyes trastabillaron, tropezaron, entonces intervino y detuvo el arca para que no se cayera. Pero sabe una cosa, eso le contó como una imprudencia. Porque dice la palabra que Dios se enojó tanto que hirió de muerte a Usa y murió en ese momento. Ahora, ¿por qué murió? ¿Por qué se encendió el furor de Dios? Porque a Usa no le correspondía, no tenía que meterse en algo que no estaba asignado para él. Porque en Números la palabra nos dice que Dios dio instrucciones que solamente los sacerdotes podían tocar las cosas sagradas. Ahora, ¿tuvo Usa una buena intención en su corazón? Claro que sí. Pero lo que no tuvo es un buen manejo. No tuvo la prudencia. Pero vimos también y preguntábamos, ¿será que Usa desconocía la instrucción de Dios? No. Usa conocía perfectamente la palabra, conocía el Pentateuco y sabía lo que Números decía, el libro de Números decía. Y aún así, tuvo un mal manejo y le costó la vida. Y yo sé que algunos dirán, pero a lo que Dios le importa es la intención. Y yo pregunto, ¿a dónde dice eso? ¿A dónde dice en la Biblia eso? No, hermano. A Dios lo que le importa es cómo actúes, cómo te manejes. A Dios lo que le importa es la obediencia.
A Dios le importa que usted y yo nos comportemos como Él dice que tenemos que comportarnos. Le voy a leer lo que dice Proverbios 20:18 también. Dice: los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Los pensamientos con el consejo se ordenan. Pero, ¿quién nos va a aconsejar? ¿Quién te puede dar dirección? Déjame decirte que no cualquier persona, porque cualquiera muchas veces no está apto para darte un buen consejo. Porque habrá gente que en vez de encaminarte a lo que es correcto, te puede sacar para hacer lo incorrecto. Hay gente que te aconseja para tu mal y te lo maquilla como algo agradable. Y déjame decirte algo, muchas veces hay consejos que a tu carne no le van a agradar, como acabo hace un momento de mencionar. Hay consejos por el otro lado que a lo mejor sí le van a agradar a tu carne, pero tu espíritu los va a rechazar. Y tú en un momento dado vas a decir: eso es lo que yo quería escuchar, pero no es lo que más me conviene. Porque dijimos, hermano, que muchas veces andamos buscando consejo, y si vas con alguien y te da un consejo contrario a lo que es tu voluntad, no lo tomas y te vas en busca de otro. Y el otro también te vuelve a aconsejar lo mismo y te vas a buscar a otro hasta que encuentras a alguien que te dice lo que tú quieres oír. Y entonces dices: este sí me conviene. Pero los que tienen la revelación y los que tienen el entendimiento de la voluntad de Dios y que tienen el Espíritu de Dios en ellos, muchas veces van a decir: me agrada esto, pero no me conviene. Así es que no lo voy a hacer. Y déjame decirte también que no porque alguien tenga canas te va a dar un buen consejo siempre. Porque no es la edad, hermano, no son las canas, es la revelación de parte de Dios. Amén. Lo que necesitamos, pues, es un consejo espiritual que nos lleve a donde Dios nos quiere llevar. Y una de las peores amenazas, hermanos, de nuestro avance y de nuestro crecimiento es querer hacer las cosas a nuestra manera. Hay gente que está confundiendo la voz de Dios con la voz de su propio yo. Y abrazan un comando o una instrucción de su yo como si fuera de Dios. ¿Y cómo tú puedes examinar cuando un sentir es de Dios? Porque hay mucha gente que te va a decir: es que yo siento de Dios esto, siento de Dios aquello, Dios me dijo esto. Pero no siempre es correcto. ¿Cómo podemos entonces examinar cuando el sentir es de Dios? ¿Sabes cómo lo podemos examinar? Con la Biblia. Porque si no pasa ese filtro, ese colador que es la Biblia, entonces no es de Dios. Porque la palabra dice claramente en Gálatas 1:8: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado,
sea anatema. ¿Y qué es anatema? La Biblia nos habla que anatema es algo que para Dios es considerado como maldito, como contrario o como algo contaminado. Pero quiero leerle otra versión, la versión de la Nueva Traducción Viviente. Dice: si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Aquí está más fuerte, ¿no? Tenemos, hermanos, que tener el discernimiento y la sabiduría y la revelación de parte de Dios para tomar el consejo o para tomar la palabra que nos dan. Aún, hermanos, si algún profeta, y que Dios bendiga a todos los profetas, si un día le da una profecía, hay que pedir confirmación. Hay que pedirle a Dios confirmación de esa palabra o de la profecía que te dieron. Algunas personas algunas veces me han dicho: es que a mí me profetizaron que yo voy a ser pastor, por ejemplo. Está bien, pero hay que pedirle a Dios que te lo confirme. Porque déjame decirte algo: ser pastor no es fácil. Porque un pastor tiene que aguantar la presión. Porque cuando se es pastor, hermano, todos los rayos que le tiran a la iglesia y aún dentro de la iglesia le van a caer a su espalda. No es fácil ser pastor. Tienes que aguantar un montón de cosas. Pero gloria a Dios que el Señor cubre al pastor y cubre la iglesia. Y mire, no es que estemos en contra de los llamamientos, sino que estamos a favor del aprendizaje y del equipamiento bajo la dirección de Dios. Estamos a favor de la capacitación para la madurez, para que no frustres el plan que Dios tiene contigo, que Dios tiene para ti. Creo que las cosas se tienen que dar en su tiempo y a la manera de Dios, no a la manera en que nosotros entendamos o como la carne quiera. ¿Para qué? Para que tu legalización en el mundo espiritual no sea falsa, no haya sido sacada al vapor. Porque las cosas, hermanos, no son al vapor, es mediante un proceso. Cuando Dios me da un ministerio, hermano, no es al vapor que lo tenemos que sacar, es mediante un proceso, una enseñanza, una dirección, una capacitación, para que el plan de Dios, cuando llegues a ese punto, no se frustre. Porque cuando las cosas se sacan al vapor, cuando yo digo vas a ser líder, ya las cosas muchas veces no funcionan. Y la persona se viene abajo y las almas también. ¿Por qué? Porque no están preparados para eso. Necesitamos entrar en el proceso de Dios para que podamos llegar al lugar a donde Dios nos quiere tener. Amén. Así es que hay que discernir el consejo que alguien le da. Hay que pedirle a Dios confirmación, porque como dijimos hace rato, un mal consejo te puede llevar a hacer lo incorrecto delante de Dios. Ahora, déjeme que algo quede bien claro. No es que no haya personas que den un buen consejo. Las hay. Porque esas personas
dan consejo con una esencia correcta, entendiendo lo que es el principio de autoridad, entendiendo lo que es el respeto y el temor a Dios. Y mire, las sugerencias o los consejos para mejorar no vienen a desbaratar lo que Dios ya hizo o lo que Dios ya reveló. Muchas veces las sugerencias vienen a reforzar lo que ya está funcionando para que funcione todavía mejor. Mire, muchas veces cuando yo platico con nuestro pastor general, el pastor Jacobo Mondragón, muchas veces me dice: mira, yo te sugiero que hagas esto, o te sugiero que no hagas esto, o hazlo de esta manera. Y sabe, para mí, aunque no me lo dice así, una sugerencia de mi pastor es como si fuera una orden, porque yo sé que viene de parte de Dios. Y sé que el consejo y la sugerencia que me da no es para destruir lo que ya está, sino para reforzarlo, para que las cosas funcionen mejor en la iglesia. Es por eso que no solo es necesario conocer las instrucciones que vienen de Dios, sino necesitamos la sabiduría para entender lo que Dios quiere que hagamos y para poder obedecer. Porque no solamente se tiene que quedar, hermano, en conocer lo que Dios quiere. Tenemos que obedecer. Mire, la última vez que vino nuestro pastor aquí, estuvimos platicando un rato y me dijo: yo te sugiero, Raúl, que en la medida de lo posible tú pongas un sobre de lo que se recabe de los diezmos y ofrendas para las misiones. Porque cuando uno bendice las misiones, entonces la bendición de Dios se regresa multiplicada. Y vas a ver cómo las finanzas en la iglesia van a ir mejorando. Porque hubo un tiempo, hermanos, que había muy pocas ofrendas y diezmos también, entonces andábamos batallando, ¿no?, con algunos gastos, pero hermanos, hicimos caso y algunas hermanas incluso dan un sobre donde le ponen para las misiones. Y de las diezmos y ofrendas, pues juntamos otro sobre y también lo ponemos para las misiones y lo depositamos para eso. Y créame que las finanzas han ido mejorando un poco. Así es que es necesario, pues, pedir a Dios sabiduría, porque Dios es el que da la sabiduría. Amén. Dice Proverbios 2:6: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Así es que Dios es el que nos da todo para poder entender su voluntad, para poder entender sus principios y obedecerlos. Bueno, ahora vamos, quiero que busquen su Biblia, Salmo 32:8. Salmos capítulo 32, versículo 8. Cuando lo tenga me dice amén. Busque la mitad de la Biblia. Por ahí anda Salmos. Salmos 32:8 dice de la siguiente manera. Y si no lo he encontrado, solamente escuche. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos.
Fíjese, ahora viene la siguiente parte de la instrucción. El Señor, dijimos, es el que nos da el entendimiento y la sabiduría y la inteligencia y la revelación. Pero esta palabra dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y finalmente dice, sobre ti fijaré mis ojos. Y déjeme decirle que el término te haré entender lo tomamos como una promesa de Dios. Es decir, Dios promete, te promete que te va a hacer entender. Y aquí hay algo interesante. Es que si Dios no nos hace entender, entonces habrá cosas que no, valga la redundancia, las vamos a poder entender. Si no es Dios el que nos da el entendimiento, si no es Dios el que nos da la revelación, entonces nos vamos a quedar en blanco. Y yo creo, hermano, que una de las oraciones más poderosas que uno puede hacer es decirle a Dios, Señor, hazme entender. Porque ya dijimos que no es lo mismo saber algo, conocer algo, que entender eso que ya usted conoce o lo que ya sabe. Mire, en muchas ocasiones he tratado de venir y dar una enseñanza a cierto grupo, a ciertas personas, según como Dios me lo hizo sentir o como Dios me lo dio. Pero ¿sabe cuál ha sido muchas veces su respuesta? Su respuesta ha sido, es que eso ya me lo sé. Eso ya una vez ya lo predicaron. Eso ya lo leí. Eso que usted está diciendo yo ya lo vi en el curso tal. Y sabe una cosa, muchas veces me he quedado pensando, bueno, pero si ya lo sabes, entonces ¿por qué no obedeces? Si dices que ya lo leíste, que ya te lo dijeron, que ya te lo predicaron, que ya lo sabes, entonces ¿por qué no obedecen? Pero como acabamos de mencionar, el conocer algo, el saber algo, el leer algo, no te da la revelación para entenderlo y para obedecerlo. Porque, por ejemplo, no es lo mismo vivir con alguien que entender a la persona con la que vives. Y yo sé que muchas mujeres van a decir, eso es cierto. O a lo mejor muchos hombres, ¿no? No es lo mismo vivir con alguien que entender a la persona con la que estás viviendo. No es lo mismo atacar un problema en tu carne con tu propio criterio a que Dios te haga entender la manera en cómo debes de actuar, en cómo debes de manejar las cosas. Y oye, tienes que saber que una persona llena de entendimiento, que ha sido ungida por Dios, una persona que tiene el entendimiento, la madurez, la revelación, que ha sido ungida por Dios, va a hacer que los demonios huyan. Porque cuando Dios te pone gracia, a ti te corresponde la promesa que hay en la palabra que dice, por una puerta van a entrar tus enemigos y por 7 van a salir.
Así que no importa quién haya querido venir contra ti, porque el Señor ha dicho, el que conspirare contra ti, lo hará sin mí. Pero retomando un poco, entonces cuando Dios te dice, te haré entender, significa que te va a advertir, que te va a conducir, que te va a hacer considerar, que te va a otorgar inteligencia, prudencia y sabiduría para hacer de ti alguien exitoso. Entonces, cuando el Señor te está diciendo, yo te haré entender, quiere decir, yo te advierto, te voy a decir por dónde sí y por dónde no. Te voy a decir con quién sí y con quién no. Te voy a decir cuándo y te voy a decir cómo. Cuando una persona que está llena del Espíritu Santo te dice, ¿sabe? Yo no siento hacer eso. No está hablando de un sentimiento humano. Está hablando muchas veces de la advertencia que le puso el Espíritu Santo, que les dice incluso cuándo tienen que hablar y cuándo tienen que callar. Así es que pidamos a Dios sabiduría para no manejarnos en nuestras propias emociones o por nuestros propios impulsos, porque a veces, hermanos, el hecho de manejar algo con entendimiento es lo que va a marcar las cosas como una victoria. Y cuando no lo hacemos va a marcar las cosas como una derrota en cualquier situación en la que podamos enfrentarnos. Por eso uno de los significados que vimos hace un momento es hacer exitoso. Por eso el Señor dice, te voy a hacer entender, te voy a decir por dónde, te voy a decir cómo, te voy a decir cuándo, te voy a decir con quién. Y cuando Dios promete algo, porque dijimos que esta palabra es una promesa, entonces podemos reclamarla en el sentido de decirle a Dios, Señor, tú dijiste que me vas a hacer entender. Señor, tú me dijiste que me vas a dar dirección, que me vas a guiar. Y yo sé que a lo mejor por aquí algunos estarán pensando, ¿y por qué yo no siento o yo no recibo lo mismo? Mire, en las cosas espirituales no puede haber dos direcciones. En las cosas espirituales no puede haber dos órdenes. No puede haber dos caminos. Por eso fue que Pablo, el apóstol, dijo, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que significa que, hermanos, no podemos estar compitiendo con lo que Dios quiere hacer y creer todavía que Dios se va a quedar ahí en competencia con nosotros, porque no va a ser así. El Señor dice, y parafraseando esto, no puede haber dos choferes en el volante. O manejas tú o manejo yo. O te diriges a donde quieres ir tú o yo te voy a llevar a donde yo te quiero tener. No puede haber dos instrucciones, no puede haber dos direcciones, hermano. O haces lo que tú quieres o haces lo que Dios
te manda a hacer. Y mire, si no cree usted esto, déjeme decirle que un día el Señor se nos apareció para salvarnos la vida a muchos de los que estamos aquí. Porque cuando en nuestra propia dirección íbamos hacia el precipicio para perdernos, Jesús vino y agarró el timón y nos dio un curso totalmente diferente en nuestra vida. Y por causa o como consecuencia de que Jesús agarró el timón, es que ya no te mataste cuando la depresión te atacó, no te mataste cuando andabas alcoholizado, porque Dios te libró de chocar por ahí y te llevó sano y salvo a tu casa, y lo digo por experiencia. Por causa de que nos salvó, nos cambió la dirección, tomó el control, el Señor puso un cerco alrededor de nosotros para que el diablo no nos devorara, hermano. Porque en las condiciones en las que andábamos, el diablo estaba listo para destruirnos. Por causa de que Dios tomó el timón, aun cuando en el hospital estuviste en terapia, Dios te sacó de ahí. Cuando estuviste en las manos de psiquiatras, de todas esas cosas saliste vivo o salimos vivos, porque Dios nos salvó. Y yo no sé si tú te has puesto a pensar qué hubiera pasado si Dios no toma el control. ¿Qué hubiera pasado si Dios no me libra? ¿Qué hubiera pasado si Dios no me salva? ¿Qué hubiera pasado si Dios no toma el volante de mi vida? Pero quiero también dejarte bien puntual esto. Hay dos cosas que Dios no hace cuando te manda a hacer algo. Escucha bien. Hay dos cosas que Dios no va a hacer cuando te da dirección para algo. Ni te ruega, ni te obliga. ¿Escuchó bien? ¿Sí escuchó bien? Dios no te ruega, ni te obliga cuando te da una dirección o a lo mejor un consejo. Muchas veces hemos leído este versículo que le voy a leer ahora de Apocalipsis 3:20. Dice, y algunos se lo saben hasta de memoria: he aquí, yo estoy a la puerta, ¿y qué? Y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y me voy a quedar a cenar ahí con él. Y él conmigo, obviamente. Muchas veces creemos que esto solamente tiene que ver con recibir a Jesús. Cuando decimos, pues le abro la puerta de mi corazón y le permito que entre, ¿verdad? Él está tocando a mi vida y yo oigo su voz y le abro la puerta y entonces Él viene y se queda conmigo. Pero déjeme decirle que no nada más es para eso. Porque en la puerta de cada uno de nuestros proyectos, en la puerta de cada una de nuestras ideas, o lo que pretendemos hacer, en la puerta está el Señor. Y Él te está diciendo: espérate, que yo te quiero guiar. Espérate,
que te quiero advertir. Quiero decirte lo que yo tengo o no tengo para ti. Por eso, hermanos, tenemos que correr, abrirle la puerta al que nos va a advertir o al que nos va a guiar. En cada idea, en cada proyecto, en cada pensamiento, en cada cosa que queramos hacer, Él está tocando y te está diciendo: yo quiero dirigirte en eso que vas a emprender, en eso que quieres hacer, en ese proyecto, en ese sueño, en ese anhelo. Yo quiero dirigirlo, porque yo te voy a advertir de lo que está bien y de lo que está mal, y te voy a guiar hacia lo bueno. Te voy a guiar a algo que va a ser de bendición para ti. Oiga, muchas veces Dios nos revela con quién tenemos que trabajar y con quién no. Y Dios muchas veces nos revela lo que hay en el corazón de las personas. Por eso muchas veces pues no tomamos en cuenta para trabajar a gente que no tiene buenas intenciones en su corazón, que lo único que pretende es sobresalir, controlar, desviar los planes de Dios, aprovechar las cosas para su beneficio. Por eso hay que trabajar con personas que se dejen guiar, que se dejen dirigir, que se dejen aconsejar, que se dejen instruir. Y esta es una de las razones, hermanos, por las que no he tomado en cuenta a muchas personas para servir o para trabajar con ellas, porque, hermanos, lo que se hace aquí es para la gloria de Dios y no para la gloria de nadie más. Y bueno, ya voy a ir terminando, Mira, cuando tú le dices a Dios: Señor, yo recibo la sabiduría, el entendimiento y la revelación que solamente viene de ti. Cuando haces eso, estás desechando tu propio entendimiento. Y lo que estás haciendo realmente es decirle: Señor, dime qué es lo que estoy haciendo aquí, qué es esta locura que estoy armando con toda falta de entendimiento. Perdóname, Señor, por lo mal que me he comportado. Perdóname como le hablé al hermano o a fulano, cómo pude descuidar mi relación, esa relación que tú pusiste delante de mí, porque me dejé llevar por mis emociones. Hice un mal manejo de las cosas. Hay algo, hermano, que le voy a decir. No nos podemos dar el lujo en este tiempo que está por terminar el año de seguir muchos de nosotros actuando de la manera como actuamos, del modo como vamos. Porque aún conociendo la voluntad de Dios, hermanos, todavía hay gente que dice: es que yo no quiero, no lo voy a hacer porque no me da la gana, no hago las cosas porque no tengo tiempo. Porque, hermanos, cuando tenemos ese tipo de actitudes, lo que estamos causando es un autosabotaje, es decir, nos estamos saboteando a nosotros mismos los planes de Dios.
Por eso tenemos que decirle, hermano, a la carne, a nuestra carne, tenemos que decirle: ¿y a ti quién te dijo que tú mandas? ¿Por qué no te dejas guiar hacia un propósito más grande que tú? Y que si las cosas, hermano, en este año no han salido como tú o como yo las queríamos, sino que han salido de otra manera, eso solamente me dice algo, hermano: que ni tú ni yo estamos a cargo. Hay alguien más que está a cargo y se llama Jesucristo, que es el Espíritu Santo el que ha cambiado la dirección de lo que queremos, que a veces no es lo que Dios quiere, y nos ha llevado a hacer lo que Dios sí quiere. Porque mira, si tú o yo estuviéramos a cargo, o hubiéramos estado a cargo, y las cosas se hacen como queremos, a lo mejor los resultados hubieran sido como nosotros queríamos. Pero cuando las cosas no son así, Dios te está diciendo: ¿no te has dado cuenta que el control lo tengo yo? Que la iglesia es de mi propiedad y yo la llevo hacia donde yo quiero. Y si yo la tengo aquí y la tengo que llevar, no le tengo que pedir permiso a nadie. Dios te va a hacer entender, ojalá, que Dios ni a ti ni a mí nos pide sugerencias. Y muchas veces decimos: qué bueno que no oye lo que yo le digo. Qué bueno que no hace lo que yo le digo. Dios es soberano y Él hace lo que quiere. ¿O qué te parece, hermano, si Dios te dice: oye, más bien Dios no te va a decir o no te va a pedir opinión cuando te diga, por ejemplo: oye, ¿qué te parece si yo te quito de aquí y te pongo allá? Dios no te va a decir: ¿qué te parece si hago las cosas de esta manera? Tampoco Dios nos va a decir: ¿te agradaría si yo hago esto en la iglesia? No. Repito, Dios hace las cosas como Él quiere, con quien quiere y cuando quiere. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por eso? Así es que, hermanos, tenemos que aprender a seguir instrucciones. Tenemos que aprender a seguir dirección. Tenemos que aprender a dejarnos guiar. Necesitamos un espíritu enseñable y necesitamos obedecer lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Y le voy a dejar aquí, porque traigo otra parte que a lo mejor es para otra hora. Pero bueno, le vamos a dejar aquí. Y yo creo que cada uno de nosotros debemos estar orando porque Dios nos dé el entendimiento. Dijimos, la mejor petición o la mejor oración que podemos hacerle a Dios en este sentido es decirle: Señor, hazme entender. Hazme entender. Dame la sabiduría, dame la revelación y dame la prudencia para hacer las cosas conforme a tu voluntad y no dejarme llevar por mis emociones, por mis sentimientos,
por lo que yo pienso. Que no se hagan las cosas como yo quiero, sino como tú quieres, Señor. Y esa es la mejor oración que podemos hacer al Señor. ¿Están de acuerdo? Gloria a Dios.